Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. En este segundo tramo del programa, como te habíamos planteado, vamos a hablar también del crecimiento de nuestra ciudad, pero ya desde la mirada de sus características geográficas, desde sus condiciones en relación al medio ambiente. Y para eso, bueno, hemos invitado a Jorge Rabasa, él es geólogo, es director del CADIC. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias por haber venido. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. La idea era, yo me quedé con un título de una nota, y cuando fue la invitación lo recordaba, que decía: Ushuaia va a tener que fijar cuál es el límite de crecimiento que desea desarrollar. Y me pareció muy interesante, y son esas cosas que uno las va apartando, las va dejando para un determinado momento, y me pareció que este era un momento interesante para poder abordarlo. Y vaya si generó cierto revuelo, más allá de que uno por ahí conoce cuáles son las condiciones o los diagnósticos, ¿no? Pero visibilizarlos se transforman en un desafío para la dirigencia política, me parece. Ushuaia es una ciudad muy particular en cuanto a sus características geográficas, ambientales, que es de lo que yo puedo hablar. No quiero tocar temas socioeconómicos o sociopolíticos que no me competen. Y como ciudad tiene restricciones muy grandes a su crecimiento, a su desarrollo. Uno es el espacio efectivamente disponible, luego el clima, que limita su desarrollo en altura, obviamente, el problema de la disponibilidad de agua, el problema del destino de la basura y finalmente sus características sísmicas, que hace que tampoco se pueda construir en cualquier lado y como a uno se le ocurra. Distinta es la ciudad, por ejemplo, las ciudades pampeanas, donde el crecimiento es indiferente porque en todas las direcciones posibles las condiciones ambientales son idénticas. Pensemos en cualquier ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que podría extenderse eternamente porque el paisaje es idéntico, el suelo es idéntico, el recurso hídrico en el subsuelo es absolutamente idéntico y por lo tanto no tiene ese tipo de limitaciones. En el caso de Río Grande también tiene un espacio prácticamente infinito. Y si alguien alguna vez piensa en una ciudad de Río Grande de 1 millón de habitantes, bueno, perfectamente podría darse, aunque me parece que no sería recomendable. Será cuestión de empezar a comprar tierras de estancias. Aquí la cosa es totalmente diferente. Cuando visualizamos qué posibilidades tiene Ushuaia de desarrollo urbano, en qué direcciones puede crecer y con qué intensidad, vemos que ya no queda mucho por ocupar. No. Salvo los sectores que quedan hasta llegar al límite del Parque Nacional hacia el oeste de la ciudad, y después ya prácticamente no queda absolutamente nada en ámbitos que sean efectivamente urbanizables y que su operación como ciudad no implique costos descomunales, ¿no? Ushuaia no tiene agua subterránea, los recursos hídricos del subsuelo de Ushuaia es cero, depende de las cuencas de alta montaña. Las cuencas de alta montaña además tienen la característica de tener glaciares que están en retroceso. Y finalmente, a través de los años, yo creo que por un grave error de previsión de la sociedad en su conjunto, esto sin calificar a nadie, ¿no? Hay espacios muy importantes desde el punto de vista urbano que fueron ocupados por basurales y que hoy, por supuesto, son irrecuperables. A lo sumo, en esos rellenos sanitarios uno puede esperar tener un parque, algunos arbolitos y un lugar de esparcimiento. Pero es imposible pensar en construir con alta densidad en esos lugares. Claro, pero además pienso, la única posibilidad es hacia el oeste, ya casi pegados al Parque Nacional,
pero también tenemos que pensar que Ushuaia como recurso económico tiene el turismo, ¿no? Digo, entonces... Efectivamente, ese es un problema de definición de qué perfil uno quiere... esta sociedad quiere para Ushuaia. Yo te cuento, yo me gradué como geólogo hace muchos años atrás y me fui a vivir a San Carlos de Bariloche, donde hice mi tesis doctoral. Bariloche en ese momento tenía 33.000 habitantes. Era una maravillosa aldea de montaña y lago, un orgullo para los argentinos, un motivo de admiración para los turistas de todo el mundo. El crecimiento desmedido de Bariloche sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de visión de futuro, la transformó en lo que es hoy el destino turístico ¿de quién? De los estudiantes del secundario. Ya no hay más turismo internacional en San Carlos de Bariloche, a excepción de un poquito para la época de esquí y cada vez menos. El Bariloche como gran destino turístico prácticamente desaparecido. Mataron la gallina a los huevos de oro. Y cuando yo digo estas cosas es porque trato de que nuestra sociedad recapacite y comprenda que estamos haciendo exactamente lo mismo con Ushuaia. Ushuaia, que por su naturaleza, por su ubicación geográfica, por su maravilloso entorno, debería preservar por sobre todo ese destino escénico, ese destino turístico. Lamentablemente hoy es otra cosa, y en la medida en que continúe creciendo sobre las pautas con los cuales lo hace hoy, también veremos cómo hemos matado a la gallina a huevos de oro. Hoy ya no hay espacio. Nosotros veíamos recién algunas imágenes que hacíamos de la ciudad en estos momentos, ¿no? Digo, es una ciudad angosta, así fue creciendo, entre la montaña y el canal. No hay más. Es un condicionamiento natural, estamos apretados entre la montaña y el mar, no hay otro, no hay alternativa. Y se ha ido subiendo a la montaña. Y digo, con esto no quiero entrar en el tema de ocupaciones irregulares, pero digo, hay situaciones que tienen que ver con un equilibrio que hay que mantener. Y pensaba, en función de esta cosa tan apretada, tan angosta y que urbanísticamente empezó a trepar, en los cambios de clima que estamos teniendo, en las temperaturas diferentes, en nevadas que se producen estrepitosamente y al otro día el sol, el deshielo, digo, tenemos un suelo muy vulnerable y también la ciudadanía corre serios riesgos de estos cambios, ¿no? Sin lugar a dudas, estos son riesgos ambientales típicos que están asociados en parte al cambio climático, en parte al impacto humano sobre los sistemas naturales, el desequilibrio de las pendientes, el riesgo de los aludes, de los grandes aluviones o movimientos en las pendientes. Tuvimos uno en el Monte Susana, no hace mucho. Era una castorera, otro tema que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y todo aquello que implique hacer desaparecer el bosque, que es la protección natural de la pendiente, determina de por sí un riesgo ambiental muy serio. Y nosotros lo alertamos permanentemente porque sabemos que tarde o temprano va a suceder. Porque tarde o temprano además vamos a tener un sismo como el del año 1949 y que vamos a sufrir esas consecuencias y hay que estar preparado para eso. Los habitantes por un lado, las instituciones por el otro, pero con absoluta claridad tenemos que saber qué circunstancias esperan a nuestra sociedad en el futuro. En una situación muy compleja, digo, veíamos como producto de terribles sequías, yo a la cuestión de un par de semanas tuve la oportunidad de estar en Córdoba. La verdad que el calor y la sequía en pleno invierno fue increíble, observar eso. Era casi inminente que se produjera lo que pudimos ver hace algunas semanas atrás. La gente diciendo, bueno, hace ya por lo menos 5 años que estamos evidenciando un cambio. En el medio, un sismo de casi 5 puntos en Córdoba. 4.7. Claro. Digo, son cosas que nos tienen que alertar. El cóctel de características que dabas al comienzo del programa, del bloque en relación a Ushuaia nos pone en una situación de riesgo muy importante. Sin lugar a dudas.
tenemos que ser conscientes que Ushuaia tiene que tener hay un límite natural a su crecimiento que está condicionado por el ambiente y hay que comprender que ese ambiente no puede ser modificado, por lo menos no en términos de razonabilidad técnica y económica. Hay muchas cosas que deberían pensarse por lo menos en el mediano plazo, en lo que hace a nuestra provincia. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, hay que terminar el puerto de Río Grande. No puede ser que Ushuaia esté ocupando decenas y decenas de hectáreas con containers, una ciudad supuestamente turística, cuando la inmensa mayoría, o una parte muy significativa de esa mercadería, en realidad abastece a las ciudades, a las fábricas de la ciudad de Río Grande. Tenemos que modificar también el perfil económico de la ciudad y de a poco, a través de algún procedimiento que sea razonable en términos sociales y económicos, que la concentración de la actividad industrial vaya volcándose cada vez más a Río Grande, manteniendo un perfil turístico, administrativo para Ushuaia y un perfil claramente industrial para Río Grande. En Río Grande hay espacio para hacerlo, hay recursos hídricos prácticamente infinitos. El Río Grande es un curso de agua muy importante, de muy alta calidad de su recurso hídrico. Tienen condiciones totalmente diferentes de paisaje y es lógico pensar que los perfiles de ambas ciudades van a tener necesariamente que ser diferentes. Vamos a hacer una pausa, vamos al último bloque. Me gustaría hablar del recurso, del agua. Permanentemente ha sido mencionado, ¿no?, como un recurso escaso. Lo que vemos es lo que aflora como recurso nuestro, ¿no? Así que hacemos la pausa. El espejo.